Hello to everyone, my name is Daniel Steven Cañón Pineda and I am going to explain you something about sheep meat. First, I am going to talk about an introduction to what are sheep. They are domestic ungulate quadrupedal mammals used as livestock. Like all ruminants, sheep have hooves. Although the term sheep is applied to many species of the genus Ovis, it generally refers to the domestic subspecies Ovis orientalis. They are raised primarily for their wool, meat, and milk. Sheep wool is the most commonly used animal fiber and is usually collected by shearing. Their meat is called lamb meat when it comes from a young animal and older sheep meat when it comes from animals more than 1 year old. Bien, una vez definida qué era una oveja, vamos a hablar sobre ahora qué es la carne de ovino. La carne ovina pertenece al denominado grupo de las carnes rojas y presenta características particulares, pues ya que ésta proviene de animales criados y alimentados sobre pasturas naturales en su mayoría. Este ámbito provee a la carne propiedades únicas referidas a jugosidad, consistencia y a su suave textura. La carne de ovino se clasifica en función de la edad y el peso del animal. Primeramente está el cordero lechal, los cuales son animales de menos de un mes y medio de edad y se alimentan exclusivamente de leche materna. Luego tenemos el ternasco o recental, el cual es un animal de menos de 4 meses. Alrededor de los 45 días se produce el destete y el animal pasa a alimentarse con piensos compuestos. Luego tenemos el pascual o cordero de pasto. Aquí la edad del animal varía entre los 4 meses y el año de edad. Y finalmente tenemos el ovino mayor, la oveja o el carnero. Estos animales superan el año y es menos consumido que los ejemplares mucho más jóvenes. Ya como características físicas tenemos que la carne de ovino se caracteriza por ser tierna y sabrosa. La grasa tiene que ser blanca y abundante, mientras que la carne debe ser prieta. El olor del cordero fresco es suave y agradable, y también debe estar unido al color sonrosado y rojizo en la piel. En el caso del sabor encontramos dos aspectos, la carnosidad genérica y los aromas especiales que caracterizan a las carnes de diferentes animales. En este caso la carnosidad se debe a las fibras musculares, mientras que los aromas característicos de esta carne los debemos al tejido graso. Ya con respecto a las características químicas tenemos la tabla 1 donde se presentan dichas características químicas de la carne de ovino por cada 100 gramos de porción comestible. Primeramente tenemos la humedad con 71.60 gramos, la energía con 144 kilocalorías, la proteína con 20.36 gramos, la grasa con 6.59 gramos, luego tenemos la ceniza con 1.02 gramos, el calcio que representa 8.60 miligramos, el fósforo 193.30 gramos y finalmente tenemos el hierro con 2.89 gramos. En la tabla 2 que se presenta a continuación tenemos la composición nutricional de las diferentes partes de la carne de ovino que se comercializan tradicionalmente. En la columna del medio tenemos lo que son la chuleta y a mano derecha tenemos lo que es la pierna y la paletilla. Entonces, en términos energéticos, la chuleta nos aporta 225 kilocalorías, mientras que la pierna 240. En términos de agua, la chuleta tiene 65 gramos y la pierna y la paletilla 63.4. En proteínas tienen 18 gramos y 17.9 respectivamente, en grasas totales 17 y 18.7. En temas de colesterol, 78 miligramos para cada una de estas partes. En sodio nos aporta 61 miligramos y 58 miligramos. En potasio 230 miligramos y 310 miligramos. En magnesio 16 miligramos y 22 miligramos. En zinc 2.1 y 2.8 miligramos. Continuando en esta parte nutricional, tenemos que
un aporte de vitamina B1 de 0.09 y 0.14 miligramos, de vitamina B2 0.16 y 0.23 miligramos, de vitamina B3 10 y 5.1 miligramos, de vitamina B6 0.22 y 0.33 miligramos, de vitamina B12 1 miligramo, de folato tenemos 3 y 11 microgramos, de vitamina A tenemos TR y 9 microgramos, y con respecto a vitamina D tenemos TR y 0.7. Aquí es de gran importancia destacar que la cantidad de nutriente está generalmente por debajo de los límites de análisis de la técnica cuando se reportan estos valores de TR, que significan trazas. Ya con respecto a estadísticas mundiales se muestra la figura 1, donde se muestra la producción mundial de carne de ovino, donde se destaca que para el año 2017 se tenía una producción aproximada de 8.6 millones de toneladas aproximadamente. Es importante destacar que esta cifra ha venido en constante aumento. En esta gráfica se muestra como principal productor al país de China, con un 24.2%. Luego le sigue los 28 países pertenecientes a la Unión Europea con un 9.9%, le sigue Australia con un 7.7%, sigue Nueva Zelanda, Sudán, Turquía, Reino Unido, Argelia, India, Nigeria y Rusia. Cabe destacar que esta gráfica que se presenta en este momento es el top 10 de las regiones y países donde se da la mayor producción de carne de ovino, siendo un 67.7% del total aproximadamente, lo que le deja al resto del mundo, el resto de países que se encuentran por fuera de esta gráfica y listado, un 32.3% del total que se mencionó anteriormente. Siguiendo con estadísticas mundiales se muestra la figura número 2, donde se muestra el consumo mundial de carne de ovino y a su vez la de caprino, con un total mundial de 12.85 millones de toneladas aproximadamente, donde destaca nuevamente como en primer lugar el país de China con un 31.5% del consumo de estas carnes, seguido por los países pertenecientes a la Unión Europea con un 8.7%, India con un 5.9%, le siguen Nigeria, Pakistán, Turquía, Reino Unido, Argelia, Irán, Australia y Francia. Es importante destacar nuevamente que este es un top 10 de regiones y países que principalmente consumen estos dos tipos de carnes, sumando un 65.3% del total anteriormente mencionado, dejándole al resto del mundo un 34.7% del total de consumo mencionado anteriormente. Dejando atrás un poco las estadísticas mundiales, entramos a hablar de las estadísticas nacionales, donde en la figura 3 se pueden observar el número de cabezas de ovinos por departamento en el país. Aquí es importante destacar que estas cifras son representativas para el año 2018, inicios del año 2019. En este mapa se observa el número de cabezas de ovinos que el Instituto Colombiano Agropecuario tiene registradas en su inventario, donde destaca La Guajira en primer lugar con el mayor número de cabezas con un total de 669.765. Le siguen Magdalena y Cesar con un total de 171.424 y 125.244 cabezas contabilizadas respectivamente. Para estas cifras, el gremio proyectaba que este mercado seguirá en constante crecimiento. Hablando un poco más acerca de la producción de la carne de ovino a nivel nacional, tenemos la figura 4 que se presenta a continuación, en la cual en color verde tenemos la producción nacional de carne en toneladas y en color rosado tenemos el sacrificio formal en número de cabezas, en donde se puede observar claramente que el número de cabezas y el sacrificio formal de estas ha venido en constante aumento desde el año 2010 hasta el año 2018. Sin embargo, es importante destacar de esta gráfica que la producción nacional de carne en miles de toneladas se ha mantenido más o menos de manera constante, teniendo un número de 14.469 toneladas para el año 2010
y para el año 2018 teniendo un número de 14.931 toneladas. Ya para entrar a hablar un poco de la transformación es de gran importancia observar esta figura número 5, donde se muestran los precios nacionales de ovinos en pie para el año 2018, en donde pues encontramos que para Santander en planta frigorífico se encontraba entre 3.800 y 4.500 pesos el precio por cada kilogramo de estos ovinos en pie. En la puerta en finca se comercializaba entre unos 3.500 y 4.000 pesos. Y así se muestra para cada uno de los departamentos como lo son el Atlántico, el Cesar, Antioquia, Guajira, Córdoba, Cundinamarca y finalmente Tolima, donde pues podemos observar claramente que para planta frigorífico no cotiza precio, sin embargo para la puerta en finca cotizaba un precio entre los 3.800 y los 4.500 pesos por kilogramo para este año 2018 en el tema de ovinos en pie. Ya con respecto a la transformación en sí que sufre la carne de cordero u ovino, encontramos la figura 6, donde se encuentran las diferentes presentaciones de esta carne dentro de los supermercados nacionales de cadena. En este caso, en específico, hablamos de el supermercado conocido como Jumbo. Entonces, estas presentaciones y precios de los cuales les voy a hablar se encuentran pues obviamente en el mercado nacional y van a ser presentadas de izquierda a derecha por filas. Entonces, en la primera fila tenemos la costilla especial de cordero en una presentación de 600 gramos con un precio de 16.590 pesos. Luego tenemos la carne molida de cordero en una presentación de 500 gramos con un precio de 16.790 pesos. Seguido a esto tenemos el chorizo merguez de cordero en una presentación de 450 gramos con un precio de 33.800 pesos. Luego tenemos en la parte inferior las chuletas de pierna de cordero en una presentación de 1.000 gramos con un precio de 46.640 pesos. Luego tenemos las hamburguesas de cordero en una presentación de 4 unidades y un peso total de 500 gramos con un precio de 40.940 pesos. Y finalmente tenemos una presentación del pernil de cordero de 1.800 gramos con un precio de 64.290 pesos. Bueno, para finalizar con la exposición de la carne ovina, se tiene un artículo científico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, cuyo título es Evaluación del aprovechamiento de la carne ovina del cruce entre Catadín y Peligüey, las cuales son dos especies de ovinos, para la elaboración de un jamón fino en el Cantón Quevedo, la cual pues es una región del Ecuador. Su autor es Pedro Rogelio Miranda Suárez y fue publicado en el año 2012. El principal objetivo de esta investigación pues fue aprovechar la carne ovina que se provee en la zona a partir del cruce de estas dos especies con el fin de darle al consumidor un producto elaborado a partir de esta carne ovina, ya que pues en ese entonces se comercializaba como un producto directo, o sea pues sin ningún procedimiento industrial. Para la formulación de este jamón se escogió un diseño A por B por C con 2 repeticiones por tratamiento. En este caso los niveles del factor A fueron el porcentaje de carne, las cuales pues consistía en 3 variaciones entre carne ovina, otra al 50% de carne ovina y 50% de carne porcina y otra tercera que consistía en un 75% de carne ovina y un 25% de carne porcina. Los niveles del factor B fueron el almidón, donde pues se evaluaba un 7.5% de almidón de yuca y otra con 7.5% de almidón de papa. Y ya los niveles del factor C fueron el porcentaje de proteína, donde pues se manejaba un 0% de proteína o un 5% de proteína de soya. Ya para determinar diferencias entre los niveles de estudio se realizó una prueba de Tukey al 5% en los tratamientos, pues en los cuales este autor encontró una diferencia significativa. Ya al producto terminado se le evaluaron variables como la humedad, proteína, grasa, pH y un análisis organoléptico pues, que consistía en color, olor, textura y sabor.
Para llevar a cabo esta evaluación organoléptica se contó con la ayuda de un panel de 8 catadores y pues los mismos fueron distribuidos en 2 repeticiones. Ya luego de haber realizado los tratamientos con los parámetros establecidos y los datos que se obtuvieron de la degustación del jamón, ellos determinaron que el mejor tratamiento fue el que denominaron como el número 9, y pues este consistía en una formulación de carne ovina de 375 gramos, carne porcina 125 gramos, almidón de yuca 37.5 gramos y un 0% de proteína. Este tratamiento 9 consistió en finalmente un 75% de carne ovina, más un 25% de carne porcina, almidón de yuca y sin proteína, ya como se mencionó. Ya por último, ellos hicieron un análisis microbiológico de este mejor tratamiento y de igual manera se realizó un balance de materiales donde pues determinaron que el costo de producción fue de $5.36, al cambio de la moneda colombiana es de 23.540 pesos, y un precio de venta al público de $6.70, es decir, 29.425 pesos colombianos por un peso total de 568 gramos de jamón. Y también pues obtuvieron que se obtiene un beneficio con relación al costo de $1.34, lo cual equivale a 5.885 pesos colombianos. Finalmente se muestran a continuación las referencias empleadas para esta exposición y agradezco muchísimo la atención prestada por cada uno de ustedes.